Mi familia me trató como un extraño toda mi vida y querían darme en adopción. Luego se enojaron cuando me negué a compartir la herencia de mis abuelos. Soy Cayo, 28 años. Mis padres, especialmente mi mamá, siempre han mostrado favoritismo hacia mi hermana mayor, Laura, 30 años, desde que tengo memoria. Nunca entendí por qué, pero ha sido una fuente constante de dolor y frustración a lo largo de mi vida. Cuando nací, mis padres estaban pasando por dificultades económicas y emocionales. Mi papá acababa de perder su trabajo en una fábrica local, y apenas lograban salir adelante con el trabajo de medio tiempo de mi mamá en un restaurante. Mi mamá sufrió de depresión posparto severa después del nacimiento de Laura. Y cuando llegué yo, apenas 2 años después, se sintieron abrumados. Decidieron enviarme a vivir con mis abuelos cuando apenas tenía unos meses de vida. Me quedé con mis abuelos hasta que cumplí 7 años. Mis abuelos vivían en un pequeño pueblo a 1 hora de distancia de mis padres. Tenían una acogedora casa de 2 pisos con un gran patio trasero, donde pasé la mayor parte de mi infancia. Mi abuelo era un maestro de secundaria jubilado, y mi abuela era ama de casa. Eran pacientes, amables y siempre tenían tiempo para mí. Durante esos primeros años, no tenía idea de que mis abuelos no eran mis verdaderos padres. Me proporcionaron un ambiente amoroso y lleno de cuidados, y me sentía feliz y seguro. Recuerdo pasar horas en el patio trasero ayudando a mi abuelo a cuidar su huerto. Me enseñaba sobre diferentes plantas y cómo cuidarlas. Mi abuela solía hacer galletas conmigo, dejándome mezclar la masa y darle forma a las galletas. Estos momentos sencillos llenaban mi infancia de alegría y un sentido de pertenencia. Sin embargo, a medida que crecí, las cosas empezaron a cambiar. Mis padres me visitaban de vez en cuando, explicándome que ellos eran mis verdaderos padres y que mi estancia con mis abuelos era solo temporal. Estas visitas siempre eran confusas y emocionalmente agotadoras para mí. No entendía por qué estas personas, que parecían extrañas, decían ser mis padres cuando yo ya tenía a unos padres amorosos, mis abuelos. Recuerdo una visita en particular cuando tenía unos 5 años. Mis padres trajeron a Laura, y yo estaba emocionado de jugar con ella. Pero Laura parecía desinteresada y se pegó a nuestra mamá todo el tiempo. Cuando intenté mostrarle mis juguetes favoritos, los tiró de mis manos y comenzó a llorar. Nuestra mamá la consoló de inmediato, lanzándome una mirada desaprobadora, como si yo hubiera hecho algo malo. Esa fue una de las primeras veces que sentí el dolor del favoritismo, aunque en ese momento no podía entenderlo completamente. Cuando cumplí 7 años, mis padres me trajeron de vuelta a vivir con ellos. Al principio estaba emocionado, pensando que por fin sería parte de una familia normal. Pero la realidad se impuso rápidamente, y me di cuenta de lo diferente que iba a ser la vida. Mi hermana Laura siempre había sido el centro de atención, y eso no cambió cuando llegué. Una de las primeras cosas que noté fue que Laura tenía su propia habitación, mientras que yo tenía que dormir en un pequeño espacio convertido en almacenamiento. Apenas había espacio para una cama y un pequeño escritorio. Las paredes estaban vacías y solo había una ventana diminuta cerca del techo. Mis padres decían que era porque Laura necesitaba privacidad al ser una niña en crecimiento, pero para mí era otra señal de que no era tan importante. Cada vez que intentaba decorar mi pequeño cuarto o hacerlo sentir más como un hogar, Laura se quejaba del ruido o del olor a pintura. Mis padres siempre se ponían de su lado. La escuela fue otra área donde el favoritismo era increíblemente obvio. Cuando Laura obtenía buenas calificaciones, mis padres organizaban pequeñas fiestas y la llenaban de regalos. Recuerdo una vez que Laura sacó una A en un examen difícil de matemáticas. Nuestros padres la llevaron a comer helado y le compraron una bicicleta nueva. Cuando yo llevé a casa mi boleta con puras A, unas semanas después, tuve suerte si me daban una palmadita en la espalda. A menudo decían cosas como, bueno, claro que lo hiciste. Tuviste toda esa ayuda extra de tus abuelos. Se sentía como si minimizaran mis logros. Las actividades extracurriculares no eran diferentes. A Laura le gustaba la danza y el teatro, y mis padres nunca se perdían una sola presentación. Se sentaban en la primera fila, radiantes de orgullo, a menudo con ramos de flores listos para darle después del espectáculo. Cuando me uní al equipo de debate en la secundaria, estaba emocionada. Trabajé duro y llegué a las finales estatales en mi primer año. Estaba tan emocionada de mostrarles a mis padres lo que podía hacer, pero ninguno de ellos apareció.
Su excusa fue que ya se habían comprometido a asistir a uno de los recitales de danza de Laura ese día. Recuerdo estar de pie en el escenario, escaneando la audiencia, con la esperanza de ver sus rostros, pero no estaban ahí. Mis abuelos vinieron en su lugar, animando más fuerte que cualquier otra persona en el auditorio. A medida que crecíamos, el favoritismo se hizo aún más pronunciado. Cuando Laura se graduó de la preparatoria, nuestros padres organizaron una fiesta enorme. Rentaron un centro comunitario local, invitaron a todos nuestros parientes y amigos de Laura, e incluso contrataron a un DJ. El punto culminante de la fiesta fue cuando le regalaron a Laura un auto nuevo, un convertible rojo brillante con un gran moño. Para mi graduación, 2 años después, me dieron un reloj y una pequeña cena familiar en un restaurante local. Cuando mencioné que me sentía herida por la diferencia en la celebración, mi mamá lo desestimó, diciendo, bueno, Laura es la mayor. Es diferente con el primer hijo. Cuando llegó el momento de la universidad, la disparidad en el trato alcanzó nuevos niveles. Laura fue aceptada en la universidad de sus sueños, una prestigiosa universidad privada conocida por su programa de artes escénicas. Era costosa, mucho más allá de lo que nuestra familia podía pagar cómodamente. Pero mis padres estaban decididos a hacer que sucediera. Sacaron préstamos, utilizaron sus ahorros para la jubilación e incluso pidieron a los parientes que contribuyeran. Dijeron que ningún sacrificio era demasiado grande para el futuro de Laura. Cuando fue mi turno de postularme a las universidades, trabajé duro y fui aceptada en una buena universidad estatal con una beca parcial. Estaba orgullosa de mi logro y emocionada por la posibilidad de estudiar negocios. Pero cuando le pregunté a mis padres sobre apoyo financiero, me dijeron que tendría que averiguar cómo financiarme porque ya habían gastado demasiado en la educación. Me sugirieron que pidiera préstamos estudiantiles o buscara más becas. Fue un duro golpe que me hizo sentir que mi educación y mi futuro valían menos para ellos que los de Laura. A lo largo de todo esto, mis abuelos siguieron siendo mis mayores apoyos. Asistieron a todos los eventos que pudieron, celebraron mis logros y siempre me hicieron sentir amada y valorada. A menudo intentaban hablar con mis padres sobre su trato hacia mí, pero nunca parecía marcar una diferencia. Mi mamá usualmente desestimaba sus preocupaciones, diciendo que estaban exagerando o que no entendían los desafíos de criar a 2 hijos. Ahora, avanzando al presente. A pesar de la falta de apoyo de mis padres, he logrado construir una carrera exitosa. Me gradué de la universidad con honores, trabajando en empleos de medio tiempo para mantenerme durante la escuela. Después de graduarme, conseguí un trabajo en una startup tecnológica en crecimiento, y a través de trabajo duro y determinación, he ascendido a una posición de gerencia. Estoy orgulloso de lo que he logrado, aunque mis padres no parecen apreciarlo del todo. Estoy comprometido con una mujer increíble, Raquel, 27 años, quien entiende la dinámica de mi familia y ha sido increíblemente solidaria. Nos conocimos en un evento de caridad local hace 3 años y conectamos de inmediato. Raquel proviene de una familia muy unida y se sorprendió cuando vio por primera vez cómo me trataban mis padres. Ella ha sido mi roca, animándome a defenderme y recordándome mi valor cuando las interacciones familiares me deprimen. Estamos planeando nuestra boda para el próximo verano, y estoy emocionado de comenzar este nuevo capítulo de mi vida con ella. Recientemente, mis abuelos me informaron que han decidido dejarme toda su herencia. Explicaron que han estado observando cómo me han tratado mis padres a lo largo de los años y sienten que necesitaré el apoyo financiero más que Laura, dado la falta de apoyo que he recibido de mis padres. También mencionaron que confían en que cuidaré de ellos en su vejez si es necesario, ya que siempre he estado cerca de ellos. Cuando mis padres se enteraron de esto, se enfurecieron. Están exigiendo que divida la herencia con Laura, alegando que es lo justo. Argumentan que Laura siempre ha sido una parte integral de la familia y que merece una parte igual. Incluso han llegado al extremo de amenazar con no asistir a mi boda si no acepto sus demandas. Mi mamá me llamó egoísta e ingrato, diciendo que estaba destruyendo la familia por dinero. Laura también se ha involucrado, enviándome mensajes de texto enojados acusándome de manipular a nuestros abuelos. Ella afirma que siempre he estado celoso de ella y que esta es mi forma de vengarme de ella y de nuestros padres. Es frustrante porque nunca he hecho nada para dañar a Laura. Solo he querido ser tratado de manera equitativa. Estoy dividido sobre qué hacer. Por un lado, siento que esta herencia es una forma de justicia por todos los años de favoritismo que he soportado. No se trata solo del dinero,
sino de finalmente sentirme valorado y priorizado por alguien en mi familia. Por otro lado, no quiero causar una ruptura permanente en la familia. A pesar de todo, siguen siendo mi familia, y la idea de perderlos por completo me asusta. Raquel cree que debería mantenerme firme. Ella argumenta que mis padres y Laura nunca han considerado mis sentimientos, así que, ¿por qué debería priorizar los de ellos ahora? Ella cree que aceptar la herencia tal como lo desean mis abuelos sería una forma de honrar sus deseos y el amor que me han mostrado a lo largo de mi vida. Pero me preocupan las consecuencias a largo plazo. ¿Qué pasa si esta decisión lleva a que me corten por completo de mi familia? ¿Y si hacen los últimos años de mis abuelos difíciles creando drama por esta decisión? Y una parte de mí se pregunta si compartir la herencia finalmente haría que mis padres y Laura me vean como un miembro igualitario de la familia. Estoy perdido y realmente podría usar una perspectiva externa. ¿Estoy equivocado por querer quedarme con toda la herencia? ¿Debería ceder a las demandas de mis padres por el bien de la paz familiar? ¿O debería honrar los deseos de mis abuelos y aceptar que esto podría significar el fin de mi relación con mis padres y mi hermana? Cualquier consejo sería muy apreciado. Actualización 1. Gracias a todos por sus comentarios de apoyo y sus consejos. He tomado un tiempo para reflexionar sobre la situación y tengo algunas actualizaciones que compartir. Después de mi última publicación, decidí tener una conversación seria con mis padres sobre la herencia y nuestra relación en general. Los invité a mi casa, pensando que un terreno neutral podría ayudar a mantener las cosas civilizadas. Pasé días preparando lo que quería decir, incluso escribí puntos clave para no ponerme nerviosa ni olvidar nada importante. Llegó el día de la reunión, y yo era un manojo de nervios. Raquel me dio un abrazo reconfortante antes de que llegaran mis padres, recordándome que no tenía nada de qué avergonzarme y que mis sentimientos eran válidos. Cuando sonó el timbre, respiré hondo y abrí la puerta. En cuanto entraron, sentí la tensión en el aire. Los labios de mi mamá estaban apretados en una fina línea y mi papá se veía incómodo, sus ojos vagaban por la habitación como si buscara una salida. Los invité a sentarse en la sala y les ofrecí algo de beber, lo cual rechazaron. Comencé la conversación expresando mi deseo de tener una discusión abierta y honesta sobre nuestra dinámica familiar y el reciente asunto de la herencia. Apenas había dicho 3 oraciones cuando mi mamá me interrumpió. Se lanzó en una diatriba sobre lo egoísta e ingrata que estaba siendo. Su voz se elevó mientras hablaba, su rostro se enrojecía de enojo. Mencionó cómo habían sacrificado tanto por mí al dejarme vivir con mis abuelos durante mis primeros años. Según ella, esto fue un acto desinteresado para asegurar que tuviera un ambiente estable, no porque no pudieran manejar tener 2 hijos pequeños. Pintó un cuadro de ellos luchando por salir adelante, pero aún así tomando la difícil decisión de enviarme con mis abuelos por mi propio bien. Mi papá se mantuvo mayormente en silencio, asintiendo de vez en cuando con lo que decía mi mamá. Su silencio era familiar. Siempre había sido pasivo en los conflictos familiares, usualmente dejando las opiniones y decisiones a mi mamá. Cuando finalmente tuve la oportunidad de hablar, traté de explicar cómo su favoritismo me había afectado a lo largo de los años. Mencioné ejemplos específicos, las diferencias en nuestras celebraciones de graduación, la disparidad en el apoyo a nuestras educaciones, las incontables veces que las necesidades y deseos de Laura fueron priorizados sobre los míos. Mientras hablaba, sentía que años de dolor y frustración reprimidos salían a flote, pero ellos desestimaron completamente mis sentimientos. Mi mamá llegó al punto de decir que estaba imaginando cosas y que siempre nos habían tratado a Laura y a mí por igual. Me acusó de ser demasiado sensible y de leer demasiado en lo que, según ella, eran dinámicas normales entre hermanos. Era como si estuviera reescribiendo toda nuestra historia familiar, creando una narrativa en la que habían sido padres perfectos y amorosos para ambos hijos. La conversación tomó un giro inesperado cuando mencioné cómo habían financiado la educación universitaria de Laura, pero me dejaron a mi suerte. Pensé que este era un ejemplo claro de su favoritismo, uno que no podrían negar. Pero la respuesta de mi mamá me dejó helada. Soltó que la razón por la que no me habían ayudado era porque siempre me habían visto como responsabilidad de mis abuelos, no de ellos. Sus palabras exactas fueron: solo te recibimos de vuelta cuando tenías 7 años porque tus abuelos insistieron en que ya era tiempo de que estuvieras con tu verdadera familia. Pero en nuestros corazones, siempre fuiste más hija de ellos que nuestra. Me quedé en silencio, atónita. Durante todos estos años,
pensé que vivir con mis abuelos era una solución temporal a las dificultades iniciales de mis padres. Creí que, en el fondo, siempre me habían considerado su hijo, aunque no siempre lo demostraran. Descubrir que esencialmente me habían entregado y nunca me habían considerado realmente su responsabilidad fue devastador. La discusión escaló desde ahí. Mis padres volvieron a exigir que compartiera la herencia con Laura, argumentando que ella lo merecía más porque siempre había sido una verdadera parte de la familia. Cuando me negué, finalmente mi papá habló, amenazando con impugnar el testamento. Mencionó que, llegado el momento, contrataría abogados, diciendo que no me permitirían robarle a Laura. En ese momento, Raquel, quien había estado escuchando desde la otra habitación, habíamos acordado que nos daría privacidad pero estaría cerca por si las cosas se salían de control, entró y les pidió a mis padres que se fueran. Ella vio lo alterado que me estaba poniendo y sintió que la situación estaba fuera de control. Mis padres se fueron enojados, y mi madre declaró que ya no era bienvenido en su casa a menos que aceptara sus exigencias. Después de que se fueron, me derrumbé. La realización de que mis padres nunca me habían considerado verdaderamente su hijo me afectó profundamente. Explicaba mucho, porque siempre me había sentido como un extraño, porque su amor siempre parecía condicional. Raquel me sostuvo mientras lloraba, asegurándome que no había hecho nada mal y que merecía algo mejor. Al día siguiente, recibí una serie de mensajes de texto de Laura. Aparentemente, nuestros padres le habían contado sobre la herencia y mi negativa a compartirla. Sus mensajes eran una mezcla de manipulación emocional y amenazas. Me acusó de destruir a la familia y advirtió que si no aceptaba dividir la herencia, se aseguraría de que lo lamentara. Algunos de sus mensajes fueron particularmente hirientes. Escribió cosas como, siempre estuviste celoso de mí y ahora estás tratando de castigarme por ser la mejor hija, y, mamá y papá debieron haberte dejado con la abuela y el abuelo para siempre. Nunca has sido una parte real de esta familia. No he respondido a ninguno de sus mensajes. Me siento abrumado y no estoy seguro de cómo proceder. Por un lado, me siento más seguro que nunca de que merezco esta herencia. No se trata solo del dinero. Se trata de que finalmente alguien de mi familia me priorice a mí y a mis necesidades. Por otro lado, la idea de perder a toda mi familia por esto es aterradora. A pesar de todo, son la única familia que tengo. Y la idea de estar completamente solo es desalentadora. He programado una reunión con mis abuelos para discutir la situación. Quiero asegurarme de que entienden el caos que su decisión ha causado y ver si tienen algún consejo. Siempre han sido mis mayores apoyos y confío en su juicio más que en el de nadie. También estoy considerando buscar asesoramiento legal para entender mis derechos y opciones, especialmente dado que mi papá amenazó con impugnar el testamento. Quiero estar preparado para cualquier batalla legal que pueda surgir de esta situación. Por ahora, Raquel y yo hemos decidido poner en pausa nuestros planes de boda. Creemos que lo mejor es resolver este drama familiar antes de dar ese gran paso. La idea de caminar hacia el altar sin mi familia presente, o peor aún, con ellos asistiendo pero resentidos conmigo, no es la forma en la que quiero empezar nuestra vida matrimonial. Raquel ha sido increíblemente comprensiva y solidaria durante todo esto. Sigue recordándome que somos un equipo y que, sea cual sea la decisión que tome, ella estará a mi lado. También estoy considerando la posibilidad de ir a terapia para ayudarme a procesar todo esto. La revelación de que mis padres nunca me consideraron realmente su hijo ha reabierto muchas viejas heridas y estoy luchando por lidiar con las emociones que está provocando. Actualizaré nuevamente después de haber hablado con mis abuelos y, posiblemente, con un abogado. Les agradezco a todos por su apoyo y sus consejos. Significa más de lo que imaginan tener a personas que validan mis sentimientos y experiencias después de años de ser manipulado emocionalmente por mi propia familia. Actualización 2. Han pasado unas semanas desde mi última actualización y quería compartir algunos avances en la situación. Me reuní con mis abuelos, como estaba previsto, para hablar sobre la situación de la herencia y la ruptura con mis padres y mi hermana. Fue una conversación emocional y reveladora que duró varias horas. Nos reunimos en su casa, la misma donde pasé mis primeros años. Estar allí trajo una avalancha de recuerdos felices, lo que hizo que la situación actual se sintiera aún más dolorosa. En contraste, mi abuela había horneado mis galletas favoritas, como solía hacer cuando era niño. Y el olor familiar llenaba la casa mientras nos sentábamos en su acogedora sala, rodeados de fotos de nuestra familia a lo largo de los años.
Mis abuelos escucharon atentamente mientras les contaba sobre mi reciente confrontación con mis padres y los mensajes subsecuentes de Laura. Estaban visiblemente molestos al escuchar cómo habían reaccionado mis padres, pero no estaban del todo sorprendidos. Luego me revelaron información sobre mis primeros años que nunca había sabido. Mi abuelo, con voz firme pero llena de emoción, comenzó a explicar. Al parecer, cuando nací, mis padres habían considerado darme en adopción. Se sentían abrumados con Laura, que solo tenía 2 años en ese momento, y no estaban preparados para otro hijo. Los ojos de mi abuelo se llenaron de lágrimas mientras contaba cómo recibieron una llamada telefónica tarde en la noche de mi madre, llorando, diciendo que no podía manejar otro bebé y estaba pensando en darme en adopción. Mis abuelos, horrorizados ante la idea de perder a su nieto con extraños, intervinieron y ofrecieron criarme ellos mismos. Esperaban que, con el tiempo, mis padres quisieran estar más involucrados en mi vida, por eso los animaron a que me llevaran de vuelta cuando tenía 7 años. Esta revelación me impactó profundamente. Explica mucho sobre por qué siempre me había sentido como un extraño en mi propia familia. Mis abuelos se disculparon por no haberme contado antes, diciendo que esperaban que mis padres hubieran mejorado con el tiempo y se hubieran convertido en mejores padres para mí. También reafirmaron su decisión sobre la herencia. Mi abuela me tomó de la mano y me explicó que no se trataba solo de compensar la falta de apoyo que recibiría de mis padres, sino también porque realmente creían que usaría el dinero de manera responsable y que estaría para ellos en su vejez si fuera necesario. Expresaron su decepción con cómo resultó Laura, mencionando que a menudo ignoraba sus llamadas y rara vez los visitaba a menos que necesitara algo. Mi abuelo agregó que siempre habían visto el potencial en mí, incluso cuando mis padres no lo hicieron. Me recordó todas las veces que lo ayudé en el jardín, lo rápido que aprendí a leer y cómo siempre intentaba resolver problemas en lugar de evitarlos. Tienes una buena cabeza sobre tus hombros, Cayo, dijo, y un corazón bondadoso. Sabemos que harás lo correcto con esta herencia. Después de esta conversación, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio, tristeza por la relación familiar que siempre había anhelado pero que nunca tuve realmente, y alivio al finalmente entender por qué las cosas siempre habían sido como eran. Siguiendo el consejo de mis abuelos, consulté con un abogado sobre la situación de la herencia. La abogada, una mujer de rostro amable llamada señora Torres, escuchó atentamente mi historia y revisó los documentos que mis abuelos me habían proporcionado. Me aseguró que mientras mis abuelos estuvieran en pleno uso de sus facultades mentales cuando hicieron su testamento, sería muy difícil para mis padres o Laura impugnarlo con éxito. Sin embargo, me recomendó documentar cualquier amenaza o acoso por parte de mis familiares por si acaso. También sugirió que mis abuelos incluyeran una carta de intención con su testamento explicando sus razones para tomar esa decisión, lo que podría ayudar a disuadir cualquier desafío legal. Con esta información, he tomado algunas decisiones. Voy a respetar los deseos de mis abuelos y aceptaré la herencia cuando llegue el momento. No la compartiré con Laura. He decidido cortar contacto con mis padres y Laura, al menos por ahora. He bloqueado sus números y cuentas de redes sociales. La constante manipulación emocional y amenazas estaban afectando mi salud mental. Raquel y yo hemos decidido seguir adelante con nuestros planes de boda, pero optaremos por una ceremonia pequeña e íntima en lugar del evento más grande que habíamos planeado inicialmente. Invitaremos solo a mis abuelos y amigos cercanos. Estas decisiones no fueron fáciles de tomar, pero siento que son necesarias para mi bienestar y mi futuro. La terapeuta me ha estado ayudando a entender que está bien priorizar mi propia felicidad y salud mental, incluso si eso significa distanciarme de familiares tóxicos. Raquel ha sido mi apoyo en todo esto. Ha sido paciente cuando he necesitado hablar durante horas, y me ha dado espacio cuando he necesitado tiempo para procesar las cosas solo. Su apoyo incondicional me ha hecho aún más seguro de que es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. En cuanto a la boda, estamos planeando una pequeña ceremonia en un jardín botánico local. Es el lugar donde Raquel y yo tuvimos nuestra primera cita, por lo que tiene un significado especial para nosotros. Mis abuelos están encantados de participar, mi abuelo se ha ofrecido a acompañarme al altar y mi abuela está ayudando con los arreglos florales. Sé que estas decisiones pueden parecer duras para algunos, pero siento que necesito priorizar mi bienestar y mi futuro. Estoy cansado de sentir que tengo que ganarme un lugar en una familia que nunca me quiso realmente. Gracias a todos por su apoyo en este momento difícil. Haré una actualización nuevamente si hay algún desarrollo significativo. Actualización 3.
Han pasado unos meses desde mi última actualización y ha sucedido mucho. Quería compartir algunos desarrollos finales en esta situación. Primero, Raquel y yo nos casamos en una pequeña y hermosa ceremonia el mes pasado. Fue todo lo que esperábamos, íntima, alegre y llena de amor. El jardín botánico estaba en plena floración, proporcionando un hermoso telón de fondo para nuestros votos. Mis abuelos estaban allí, radiantes de orgullo. Mi abuelo, de hecho, me acompañó al altar, y nunca olvidaré el momento en que apretó mi brazo y me susurró: «Estamos tan orgullosos de ti, hijo». Mi abuela se superó a sí misma con las flores, creando arreglos impresionantes que complementaron perfectamente la belleza natural del jardín. Tuvimos alrededor de 30 invitados, amigos cercanos y algunos familiares del lado de Raquel. La ausencia de mis padres y de Laura fue notable, pero no de una manera negativa. Si acaso, nos reafirmó que habíamos tomado la decisión correcta. El día estuvo lleno de risas genuinas, brindis emotivos y una sensación palpable de celebración. Se sintió como un nuevo comienzo, rodeado de personas que realmente se preocupaban por nosotros. Aproximadamente una semana después de la boda, recibí una carta de mis padres. El sobre estuvo en el mostrador de la cocina durante 2 días antes de que encontrara el valor para abrirlo, con Raquel a mi lado brindándome su apoyo silencioso. Finalmente, leí el contenido de la carta. Fue inesperado, por decirlo menos. Mis padres se disculparon por su comportamiento y por cómo me trataron a lo largo de los años. Admitieron que siempre habían tenido dificultades para conectarse conmigo y que injustamente habían puesto esa carga sobre mí, en lugar de examinar sus propias acciones. Mi madre escribió sobre su depresión posparto después de mi nacimiento, reconociendo que había afectado su capacidad para vincularse conmigo, pero también entendiendo que no era una excusa para años de negligencia emocional. Explicaron que mis abuelos los habían confrontado después de nuestra última reunión, dejándoles muy claro cómo su favoritismo y negligencia me habían afectado. Esto, combinado con la realidad de haber perdido la boda de su hijo, los había obligado a reevaluar su comportamiento. Aunque la disculpa parecía sincera, todavía expresaron la esperanza de que reconsiderara compartir la herencia con Laura. Esto me demostró que, si bien podrían arrepentirse de sus acciones pasadas, aún no comprendían completamente la profundidad del problema. Después de mucha consideración y discusión con Raquel y mi terapeuta, decidí responder con una carta propia. Les agradecí por su disculpa y reconocí la dificultad que debieron haber enfrentado al escribirla. Les expliqué que, aunque apreciaba sus palabras, necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Años de dolor y resentimiento no podían borrarse con una sola carta, por más sentida que fuera. Dejé en claro que no estaba listo para retomar el contacto y que mi decisión sobre la herencia era definitiva. También les sugerí que buscaran terapia familiar para trabajar en sus propios problemas, especialmente en lo que respecta a su relación con Laura y su comprensión de la justicia e igualdad en la crianza. Hablando de Laura, ella me contactó por correo electrónico poco después de recibir la carta de mis padres. Su mensaje fue menos una disculpa y más una acusación. Afirmó que la disculpa de nuestros padres hacia mí había causado una ruptura entre ella y ellos. Y me culpó por destruir a la familia. Escribió sobre sentirse traicionada por la admisión de favoritismo de nuestros padres y exigió saber qué les había dicho para ponerlos en su contra. Decidí no responder a su correo, sintiendo que cualquier respuesta solo avivaría más el conflicto. En una nota más positiva, mi relación con mis abuelos se ha fortalecido aún más. Han sido increíblemente solidarios durante todo este calvario. Tenemos cenas semanales juntos y los estoy ayudando a navegar algunos problemas de salud que han estado experimentando. Recientemente a mi abuelo le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson en una etapa temprana, y he estado acompañándolo a las citas médicas y ayudando a investigar opciones de tratamiento. Se siente bien poder cuidar de ellos de la manera en que ellos cuidaron de mí. Raquel y yo estamos bien. Nos estamos adaptando a la vida de casados y hablando sobre formar nuestra propia familia pronto. Toda la experiencia me ha hecho sentirme aún más decidido a ser un mejor padre que los míos, a crear el tipo de ambiente familiar amoroso y de apoyo que siempre deseé tener. Raquel y yo hemos tenido muchas conversaciones sobre estilos de crianza y dinámicas familiares, decididos a aprender de los errores del pasado. En cuanto a la herencia, mis abuelos, afortunadamente, todavía están en buena salud, así que no es una preocupación inmediata. Cuando llegue el momento, planeo usarla de manera responsable, posiblemente creando un fideicomiso para la educación de nuestros futuros hijos.
También he considerado usar parte de ella para iniciar un fondo de becas para estudiantes que, como yo, tuvieron que costearse la universidad sin el apoyo familiar. Todavía estoy asistiendo a terapia, lo cual ha sido increíblemente útil para procesar mis sentimientos y trabajar en el trauma de mi infancia. Es un camino, pero estoy progresando. Estoy aprendiendo a establecer límites saludables, a validar mis propios sentimientos y a construir una autoestima que no dependa de la aprobación de mis padres. Al final, aunque esta situación trajo mucho dolor y verdades difíciles a la luz, también me dio claridad y la oportunidad de un nuevo comienzo. Me estoy enfocando en la familia que he elegido, Raquel, mis abuelos y nuestros amigos cercanos, y estoy mirando hacia el futuro. He aprendido que la familia no se trata solo de relaciones de sangre, sino de las personas que te apoyan, te aman incondicionalmente y sacan lo mejor de ti,